Nuestro querido y amado Janul Pumorín, muy buen día, que queremos agradecer una vez más el hecho que nos permitas estar un día más en este mundo físico y comenzar este día con lecturas o reflexiones para nuestra vida de fe. Querido Janul Pumorín, queremos dirigir nuestra oración de bendición a la Madre verdadera, quien está trabajando muy duro para poder establecer aquí en la tierra un fundamento eterno y para establecer tu ideal aquí en la tierra, Hanul Pumunin. Ella está hablando muy seriamente para los miembros coreanos cumplir su misión como nación elegida, testificando, aunque sea una persona por mes, y así conectarse con los cristianos. Ella mencionó que hay muchos líderes cristianos que están esperando encontrarse con el Mesías, con la hija unigénita. Y la madre está motivando cada vez más fuerte a la comunidad sagrada de Hanul Pumunin de Corea para que Corea pueda cumplir finalmente su responsabilidad, su misión. Oramos también por todo el resto del mundo, por todos los países del mundo, para que también nosotros podamos tener motivación y deseemos desde el fondo de nuestro corazón testificar sobre los padres verdaderos. Por favor, guíanos, querido Padre, Madre Celestial, para que descubramos también la mejor manera de trabajar, de crear un ambiente, como dijo la Madre, un ambiente como los primeros días, donde la gente venía básicamente para poder experimentar ser amados, bien recibidos y participar de una comunidad amorosa. Y luego venía en la educación y todo el resto de actividades. Por favor, Janul Pomonín, guíanos para que podamos encontrar cómo crear ese ambiente, cómo cada uno puede desarrollar ese corazón y crear ese ambiente especial para nuestras iglesias. Una vez más, muchísimas gracias por todo, querido Padre, Madre Celestial. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Muy buen día, señora Dilma. Muy buen día. Dite, Buenos días. buen día. Muchas gracias una vez más. Edgardo tenía que dar el punto que, pero siempre tiene problema con su internet. Bueno, estamos en una época muy importante, providencialmente. La madre está hablando realmente para que Corea pueda cumplir su misión, su tarea, su rol como nación elegida y pueda conectar a los cristianos con la providencia. La madre está enfatizando mucho sobre los cristianos, que los cristianos tienen todavía tiempo de aceptar a los padres verdaderos. Hay que testificarlo, dijo ella. Hay personas preparadas que les ayudarán a avanzar en la restauración de Corea, dijo la madre en una mensaje que mandaron. Entonces es la gran tarea que tenemos. Em, No sé, ayer quedó claro, ¿verdad? El mensaje del sermón. Para mí esa es la clave de las claves, cómo nosotros podemos motivarnos a testificar o a realizar nuestras actividades espirituales, porque ya se ha dicho todo lo que hay que hacer. Aún la madre lo dijo recién en este mensaje para el pueblo coreano, para los miembros, hay que testificar, pero el punto es cómo se mueven los corazones, cómo se puede motivar a la gente que se ha ido, cómo poder crear un ambiente acogedor para nosotros mismos primero. Ayer participé de una reunión especial que hubo sobre el vino de la gracia y también es muy interesante. Se percibe en sí un corazón, que nosotros no tenemos un corazón muy empático hacia las personas que necesitan amor más que juicio. Todavía está muy pegado esa época que mencionó Ricardo en su sermón, una época
donde todo era, Ricardo dije, ¿no? Ricardo en su sermón, donde todo era, eh, tenía que cumplirse así, porque o si no tenía que pagar indemnización. Por ejemplo, se enfatizó mucho de que casi más importante que tener conciencia de haber cometido un error y acompañar a alguien en su error para que se restaure, era más importante que el arrepentimiento, pero ese arrepentimiento de culpa realmente, llegar al fondo de una culpa profunda, la culpa. Y si no siente esa culpa, tiene que hacer condiciones de ayuno, tiene que hacer condiciones. Entonces, no se enfatiza el hecho de que la persona toma conciencia de que cometió un error y a irlo acompañando para salir rápido de ese sentimiento de culpa y comenzar una nueva etapa en su vida. Tampoco se habla sobre cómo la persona puede tomar conciencia del error. A veces hay que tomar conciencia, pero eso requiere eh, casi un proceso de psicológico, de psicología, ¿no? Porque hay problemas que la gente tiene que no fácilmente se da cuenta. Como se dice, una patología casi, ¿no? Tipos de problemas que las personas tenemos. Entonces, se enfatiza mucho el castigo, ¿no? A través del castigo, a través del ayuno, a través de ciertas condiciones, tiene que llegarle al fondo de los huesos para nunca más volver a cometer el error. Si bien ojalá no volver a cometer el error, eso no es fácil para la gente entenderlo. Generalmente se vuelve otra vez a cometer el error porque es mucho más profundo. Eso lo explicamos muy bien nosotros en un junto que hicimos especial sobre arrepentimiento, tiene el título. Ojalá no volvamos a cometer el mismo error. ¿No? Una vez que la persona comete un error, suponga usted que, ok, la persona, uno le insistió del error, todo, y hizo una condición de ayuno hasta 40 días, no importa. El punto es que cuando una persona se arrepiente, genera un vacío, hay un vacío, que es la parte cuando la persona confiesa. Hay dos tipos de confesión. Me voy a confesar porque necesito recibir algo, entonces me están diciendo de que yo, Ricardo, cometí un error, entonces tengo que arrepentirme, es decir, no hay conciencia. Entonces se arrepiente, hace la condición, porque dice que decían que hay que insistir para que la persona sepa que cometió un error. Ese es un tipo de persona que me están diciendo que cometí un error, entonces debo arrepentirme. Y otro que cometió un error y se arrepiente realmente. A uno se le dice, a un tipo de persona se le está diciendo que, oye, cometiste un error, esa vida no es correcta, necesitas arrepentirte, se le induce al arrepentimiento, y otro ya viene con un dolor en su conciencia y se confiesa a sí mismo. Hay dos tipos de situaciones, pero ambas, por un lado, requieren que no vuelva a repetir el mismo error. Ambas. Ambas personas necesitan tener previamente un entrenamiento, realmente un entrenamiento, un entrenamiento que abarque muchos aspectos en su personalidad que no lo lleven otra vez a volver a cometer el mismo error. Por algo estaba haciendo la persona que lo indujeron a reconocer a darse cuenta que cometió un error, por algo lo hacía. Hablemos de las personas que van a recibir la bendición, las personas nuevas, pero aún miembros también. Hay miembros tal vez que han vivido una vida llevando un hábito que no es correcto y no se dan cuenta de que no debe hacerlo. Y otro que sí sabe que hizo algo mal, de repente hubo una circunstancia que lo llevó a cometer un error. Entonces, ambos necesitan tener un plan para poder evitar volver a cometer el mismo error. Pero nosotros tenemos la fantasía de que cuando yo me arrepiento y juro nunca más volver a cometer el error. Eso no existe. Entonces, eso no existe. Por lo menos a un cierto nivel nosotros tenemos que saber de que siempre estamos cometiendo algún tipo de error. Tenemos que ser maduros en ese sentido. Siempre nosotros estamos cometiendo algún tipo de error. La idea es vivir, ojalá, nunca cometiendo más errores.
pero cometemos errores mentales, ¿no? Si tanto que se aborda el tema del segundo capítulo, nosotros cometemos errores del segundo capítulo mentalmente. Eso Jesús lo captó muy profundamente cuando dijo, si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ya con ese estándar, ese estándar ya nos deja afuera a todos, a todos. Entonces, si ese es el estándar, entonces no hay vino sagrado que pueda quitarnos ese tipo de problema si nosotros no lo enfrentamos de una manera sistemática, seriamente, sistemáticamente, muy objetivamente, para poder realmente generar un tipo de entrenamiento en la vida diaria que nos ayude a ir purificando gradualmente hasta nuestra mente, porque según Jesús, todo es, al final de cuentas, algún tipo de pecado. Y no dijo Jesús, si alguien mira a una mujer, es malo, dijo, es adulterio. O a un hombre, o mira a un hombre, o mira a una mujer, o lo que sea. No dijo Ricardo, es un poquito malo, dijo, es adulterio. Es decir, en ese nivel realmente de lo absoluto hay que tener un plan. Entonces, este punto nunca se toca. Entonces, ayer participé de una reunión mirando siempre las cosas de forma absoluta, ¿no? Una vez que la persona se arrepiente, tiene que arrepentirse, tiene que llorar, tiene que reconocer de que es pecador y prometer que absolutamente nunca más va a cometer pecado. Y después vuelve otra vez a cometer pecado, otra vez necesitamos tomar el vino. Entonces, no se toca, señor Wolf, ese es el punto que yo estoy tocando, no se va al fondo de qué es lo que debo hacer previamente para que una persona reconozca de una manera no sintiéndose miserable totalmente, porque si te tornas miserable también se genera, ese otro tema, cómo poder uno reconocer que ha cometido un error, arrepentirse y tener una estrategia para mantenerse bien, para llenar ese vacío, ese momento de pureza que logró cuando confesó su pecado. ¿Cómo se hace? Nosotros lo compartimos en el punto aquí anterior, arrepentimiento, coma, cómo no volver a cometer el mismo error. Tenemos que llenar la mente con cosas que no nos van a proteger para no volver a cometer el mismo error. Y tienen que ser cosas concretas. Si alguien le dice tienes que hacer junto qué, tienes que hacer oración, está bien, lo incluimos también, pero son condiciones. Tiene que haber algo que nosotros podamos llenar, colocar dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, que ocupe todo el tiempo del día, todo el día, todos los días. Y dijimos que tenemos que comenzar a colocar a alguien que voy a percibir que es una persona, no es una condición, es una persona. Esa persona es Dios. Es el único que puede estar con nosotros siempre y llenar nuestro corazón. Lo vamos a colocar adentro. Pero como no lo conocemos, tal vez, como nosotros no tenemos la experiencia de estar con Dios, dijimos ahí, ¿se acuerdan? Como 5 puntos. Nosotros dijimos que en la primera etapa vamos a vivir todos los días repitiendo el no, recordándonos, conversando con Dios, comiendo con Dios, caminando con Dios, yendo al parque con Dios, yendo al bosque con Dios, yendo al Cerro Santa Lucía con Dios. Dios, 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 Dios. Lo vamos a tornar un mantra. Ese sí que va a ser un mantra específico. No lo estoy haciendo porque me dijeron, porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo porque estoy condicionando mi mente a tener a Dios en mi mente, por lo menos el nombre de Dios en esa primera etapa. Estoy haciendo esto conscientemente. Estoy entendiendo por qué lo estoy haciendo. Entonces, en esa primera etapa estoy metiendo a Dios en mi mente, conversando con Dios y haciendo todo. Ese va a ser mi entrenamiento concreto, sustancial. Antes metía en mi mente cosas que no debía, pensamientos malos que me llevaban a cometer un error. ¿Se acuerda que vimos el tema del vaso, ¿no? Bueno, entonces hay una acción concreta. ¿Por qué no se dice? Porque generalmente la vivencia con Dios nunca ha sido algo que se ha considerado posible.
Nunca se ha considerado la vivencia con un Dios, con este Hanun Pumonin, nunca se ha considerado posible en nuestra comunidad. Ha sido teóricamente muy claro, pero en la vivencia no hemos nosotros llegado a un nivel se dice, un nivel experiencial. No ha sido una experiencia real, concreta, activa en nuestra vida. Eso para todos nosotros. No hemos considerado que Dios puede existir como una persona que se comunica con nosotros en nuestra vida diaria. Por eso no entramos en este terreno, Ricardo, de vivir con este Dios y llenar, porque si conseguimos nosotros, pasando esa primera etapa de estar todos los días llenando mi mente con Dios, conversando con Dios, y luego comenzar, nuestra mente se acostumbra, la mente es como un músculo que se acostumbra con el hábito, rápidamente se acostumbra. Pues rápidamente vamos a estar siempre pensando en Dios en Dios y colocando todo. Vamos a comenzar a sentir algo, dijimos, algo sucede, dijimos en el Jundoquía anterior. Por eso es importante ver ese Jundoquía, algo se siente. Y ahí comienza un periodo muy interesante donde nosotros vamos a experimentar, yo compartí que fue mi propia experiencia, yo compartí eso, que fue mi propia experiencia de que hay un clic donde uno percibe que no puede continuar a nivel de pensamiento, por lo menos era el punto que yo quería llegar al nivel de pensamiento. Si alguien tiene a nivel de acciones, también es lo mismo. A nivel de acciones siempre está cometiendo errores y está volviendo a lo mismo, pero a lo que yo quería llegar en mi experiencia fue a nivel de pensamiento, a nivel de lograr no pensar cosas malas que dañan el corazón de Dios. Y yo dije que hay un clic, es casi como un clic. Aquí, y me sucedió aquí cuando estaba haciendo la cama que está aquí atrás, este colchón acá que yo tengo aquí, cuando estaba armando esa cama, tuve la experiencia de que no puedo continuar así. Sentí que tengo el poder por mí mismo de controlar lo que yo quiero pensar. Porque yo veo la foto aquí atrás, aquí está la foto del padre, de la madre, siento aquí muy profundo a Dios, pero también en mi corazón, de que yo no, por mí mismo yo puedo tener control, si yo lo decido, de no pensar cosas malas y vivir una vida buena. Y a partir de ahí cambió mi vida, señor Wolf, simplemente. Cuando aparece algo malo, y hemos conversado con Ricardo, eso, Ricardo es testigo, comienzan a brotar pensamientos malos y los elimino inmediatamente, porque yo controlo esa parte. Yo controlo lo que puede o no puede aparecer en forma de pensamiento aquí en mi cabeza. Y viene una etapa de responsabilidad, que es básicamente la responsabilidad que todos tenemos, donde podemos aplicar nuestra autoridad como hijo e hija de Dios, como dueños de nuestra propia vida, sin necesitar a partir de ahí magia o poderes sobrenaturales. Es simplemente yo decido, yo escojo lo que puede generar un tipo de pensamiento o lo que sea. Y a partir de ahí, como yo dije, todo el cuerpo coopera, todo el cuerpo comienza a cooperar, porque ya no le pones al cuerpo otro tipo de pensamiento. Cualquier pensamiento activa emociones, querido hermano y hermana. La mente y el cuerpo están conectadas profundamente. Un pensamiento produce un tipo de estimulación física. Siento que algo es incorrecto, produzco rabia. Siento la rabia, la siento, la rabia se siente. Siento algo que se calienta como un volcán en mi pecho y luego viene una reacción. Cualquier pensamiento produce una respuesta física. Entonces, con este entrenamiento que fui practicando, fui sintiendo, y es mi testimonio, de que se puede vivir una vida donde no es necesario pensar cosas malas, a menos que yo mismo decida, señor Wolf, a partir de ahora pienso algo malo, eso yo lo decido. Y Dios nos dio esa autoridad. Entonces, cuando una persona se arrepiente y en vez de insistir, ok, hay que insistir éticamente, tenemos que nosotros explicar obviamente que el pecado es malo, no hay que hacerlo. Y si una persona, un joven ya de la iglesia, comete una y otra vez un error, hay que abordarlo de una manera mucho más profesional, se podría decir también.
si es siempre el mismo error, si está metido en algo que no puede salir. Incluso se mencionó de que si viene por tercera, por cuarta vez, mira, yo quería decir esto, si viene por tercera, por cuarta vez, porque hay que abordar el problema de otra forma, más profesional. La persona no comete errores porque le gusta, o sea, como dijimos, hay un deseo siempre que se satisface, ¿verdad? Pero a pesar de que ese deseo es satisfactorio, yo sé en mi conciencia que no es correcto, pero lo hago igual, lo hago igual porque el deseo atrae, hay un retorno, pero mi conciencia sabe que es malo, y lo vuelvo a hacer una y otra vez. Entonces hay que abordar el tema con este joven, con esta joven o con esta familia de una forma mucho más profesional. Creo que ese es el tiempo, señora Brigitta, en esta época para, si queremos realmente avanzar maduramente como comunidad, para ayudar a solucionar los problemas de las personas, necesitamos nosotros salir un poquito de lo que se ha hecho siempre, que es pensar sobre un problema y colocarle encima, haz una condición fuerte. Se hablaba de esa manera, fuerte, una condición fuerte, ¿ah? Que sienta en la carne que cometió un error. No funciona, no funciona. En el momento tal vez puedes hacerle sentir miedo y puedes hacerle sentir algo, pero luego el hábito vuelve. Es algo que hay que tratar de una manera mucho más profunda. Como el problema comienza siempre a nivel mental, entonces cuando la persona se confiesa algo mental, hay que colocar algo que sustituya la condición mental que siempre hacemos para cometer un error. Entonces, Dios tiene que entrar ahí, pero Dios es algo que no se ve. Alguien tiene que estar practicando para poder decir, esto funciona. Yo lo comparto, esto funciona. En mi vida ha funcionado. Y yo compartí en el segundo que yo soy alguien que ha luchado con sus pecados, muchos pecados, a nivel de mente también, muchos pecados. Y me ha funcionado, me ha ayudado a tener paz, una estabilidad cada vez más larga. He podido mantener estabilidad en mi carácter sin volver a cometer los mismos errores cada vez más tiempo y más tiempo. Testifico que mi cuerpo colabora. Conversamos ayer con Ricardo también cuando veníamos, ¿cierto?, de la casa del señor Ross. Conversamos sobre este tema. El cuerpo colabora. Entonces necesitamos, creo yo, como comunidad, ser empáticos con las personas y acompañarlos en este proceso de retorno hacia una vida sin cometer errores, pero simplemente le tiramos encima condiciones y más condiciones y no ayudamos a solucionar el problema. El próximo 3 años, cuando se tenga que dar el vino sagrado, va a ser lo mismo otra vez. Por eso la gente se enoja a los líderes, ¿no? Porque se vuelve a cometer, y hay muchos problemas que continúan sucediendo, porque no sabemos cómo generar algún tipo de condición, pero, o sea, actividad más que condición, actividad posterior a la confesión, posterior al periodo que uno ha, se ha, digamos, ha sacado todo afuera y se crea un vacío. ¿Qué se hace después? Entonces dura un poquito ese tiempo de paz, ¿no? Ese tiempo de sentirse liberado, dura un poquito. Después vuelve otra vez la rutina del día a día, nos vuelve otra vez a hacer sentir ansiedad, algún tipo de ansiedad, y la ansiedad siempre busca satisfacerse, busca algo para eliminar esa ansiedad. La ansiedad es como un dolor que hay en el corazón, la soledad, la ansiedad. Entonces generalmente, o se come a cada rato, uno va al refrigerador y come, o o come dulces, o come alguna cosa, o practica algún tipo de acto que le produce una sensación que le hace olvidarse un poco de la ansiedad que tiene, ¿eh? Entonces, cualquier tipo de comportamiento repetitivo está tratando de llenar esa soledad. Entonces, cuando ya se ha confesado la persona, ya ha confesado tomar, fumar, vaya a saber usted lo que hace cada uno cuando está solo. Eso después vuelve, pero hay que llenarlo con algo muy fuerte. Los testimonios que hay de personas que han dejado, por ejemplo, el vicio del alcohol, es que
en algún momento se han dado cuenta que estaban dañando a la familia terriblemente. Esa fue la motivación y para siempre cortaron. O sea, ellos tuvieron un choque cuando se dieron cuenta que toda la familia estaba sufriendo y casi estaba al borde de la destrucción. Cuando la familia se destruyó, cuando ya se, todo se destruyó, generalmente continúan peor todavía, ¿ve? No, es muy difícil que salgan. Entonces una psicóloga dijo que si realmente ustedes aman a su papá o a la persona que está con algún vicio grave, cuando vuelva borracho, abrácenlo. Simplemente abrácenlo. Obviamente, si no es violento, si no es violento, estamos hablando de alguien relativamente tranquilo. Entonces, abrácenlo y abrácenlo. En algún momento está este clic. En algún momento esa persona se da cuenta que está dañando a personas increíblemente maravillosas que lo aman. Algo cambia en él y a partir de ahí decide no tomar. Entonces la motivación que llena que su corazón es la familia. Sí, pero siempre tiene que haber algo, Ricardo, algo que llena ese vacío que nos hace cometer algún pecado. Entonces, eso yo sentí esa falta de cariño. Yo sé que como comunidad nosotros aspiramos siempre al estándar más alto. Siempre estamos hablando del estándar más alto. Entonces, todo lo que está abajo de ese estándar más alto nos avergüenza y no queremos verlo realmente. No queremos afrontarlo, no queremos reconocer de que nosotros enfrentamos problemas casi igual que el resto de las comunidades, de los otros grupos religiosos o de otras comunidades, que sea. Tenemos los mismos problemas, no somos nosotros excepcionales. Tenemos una gran ideología, teología maravillosa, los padres verdaderos, todo eso. Pero aún la propia familia verdadera enfrenta también situaciones complicadas, pero que no queremos mirar hacia la realidad y tenemos que hacerlo, porque si no, no podemos ayudarnos realmente a crear una comunidad que trae soluciones a- al ser humano, soluciones concretas. Ayer Reverendo So hizo un seminario en Argentina, como 7 horas en total, pero grabaron de la tarde, entonces 6 horas nomás. Y habló sobre cómo entender el carácter. Muy interesante. Habló sobre cómo cada persona tiene un carácter diferente, por lo tanto las relaciones son siempre desde un punto de vista objetivo del otro, entonces hay que tener paciencia y introdujo ese tema también. Y yo introduciría también Dios, como ustedes saben, ¿no? Que Dios pueda formar parte de todo esto, que Dios pueda ser alguien que participa activamente con nosotros, que tiene el deseo profundo de trabajar con nosotros desde el fondo de nuestros corazones, que nosotros no solamente busquemos teorías externas, psicológicas y cosas externas, sino que Dios es la fuente de la fuente de el amor que puede existir dentro de nosotros, que existe esa posibilidad, que lo incluyamos, ¿no? Realmente, con fe, pero que ojalá podamos cada vez más haber personas que lo ponen en práctica. Estoy colocando en práctica algo que me ayude a acercarme a Dios. Entonces, cuando yo comparta algo, va a ser basado en la práctica, más que en la teoría. Pues la teoría ya la hemos enseñado. Cuando el Padre nos habla a nosotros, para nosotros llega como una teoría también, porque nosotros, Ricardo, dijimos que cuando uno no ha practicado algo, cuando escucha algo, no lo consigue entender. Es como escuchar un idioma que no sabes. Si no tienes en tu mente el significado de las palabras de un idioma nuevo, no entiendes, es un ruido que se hace solamente. Las personas están haciendo un ruido, no consigue interpretar lo que están diciendo. Entonces no entiendo, aunque estoy escuchando y aunque me están diciendo cosas concretas. Entonces, aunque el padre habla y la madre habla de su relación con Dios, si yo no lo he experimentado, no consigo entender qué significa, consigo entenderlo intelectualmente. Algo Dios experimenta con el padre, o algo la madre experimenta con el padre, pero no lo consigo entender qué significa profundamente. Hay que experimentarlo, ¿no? Usted le puede explicar a alguien el sabor de alguna comida, pero si no la entiende, sabe que usted le está hablando de algún sabor, de algo, pero si no lo experimenta, no llega a nosotros la comprensión completa de qué se trata.
Por eso el tema de Dios es un tema que requiere que nosotros podamos hacer seriamente un esfuerzo de experimentar esta realidad. Nosotros fuimos creados por Dios. Vea usted, yo participé hace poco aquí, hace como 3 meses atrás, bueno, hace 3 meses, de una exposición que hace un señor francés, creo, holandés, no recuerdo qué, que él muestra los cuerpos plasticinados, se llama plastinación de los cuerpos. Le introduce a los cuerpos donados un producto plástico y después los elimina la parte que él quiere eliminar y queda solo el órgano que él plasticinó. Y usted puede ver su propio cuerpo, nuestro cuerpo humano, desde adentro. Es una obra de ingeniería biológica tremenda, querido hermano y hermana. Nosotros somos seres creados, en absoluto somos seres creados. No puede haber ahí, en esa increíble maravilla, en ese diseño que somos nosotros, casualidad. Ahí hay un diseño perfecto. Alguien nos diseñó. Entonces, Dios existe aunque no lo veamos. Eso en nuestra mente tenemos que salir de esta mente que no quiere pensar en este tipo de cosas, ¿no? Porque se siente tremendamente realizado, ¿no? Y bien en el mundo material. Pero si uno trata de ver el ser, qué soy, necesitamos nosotros romper ese hábito de mirar solo lo de afuera, mirarse a sí mismo. Por eso es chocante cuando uno ve este tipo de cosas, señor Wolf, porque lo lleva a uno a reflexionar, yo soy eso. A veces hay un cerebro como en forma de plástico, con todo el sistema nervioso intacto. No sé si usted lo ha visto, señor Wolf, alguna vez. Es interesante ir a verlo. Él hace exposición en todo el mundo. Permiten sacar fotos, ¿no? Y para mí es muy interesante porque me ayuda a reflexionar. Yo soy un ser humano planificado. No soy algo que se mueve aquí nomás y pasa un tiempo. Soy alguien perfectamente diseñado, con órganos increíbles. Todos somos, todos tenemos un diseño biológico tremendamente increíble. O sea, existe un ser que nos creó y ese ser no lo vemos. Entonces hay que ir eliminando todas esas eh, barreras que nuestra mente nos pone, que no nos permite ver como personas creadas por alguien superior, por un Dios. Y además no vemos a Dios, peor todavía. No, no es difícil mirarse a sí mismo. Simplemente me siento como yo soy esta voz que habla cada día y hago las cosas, mi rutina y pasa el día, pasan los años. No veo a Dios, solo veo el cielo, consigo ver las nubes, consigo ver los cerros, mi esposo, mi esposa. Y quedo en ese mundo muy superficial, está muy en la superficie. No puedo trascender, tratar de ver aquello que no se puede ver tan fácilmente, que es que dentro de ese órgano increíble, toda esa atado de células, hay un ser humano, un espíritu, hay una conciencia adentro guiando ese cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, dentro de esa conciencia, está Dios también pulsando, manteniendo las cosas vivas. Él mantiene las cosas vivas. Dios está, por lo tanto, implícitamente manifestándose en todas las cosas vivas, porque todas las cosas se mueven y mantienen la unidad. Entonces, Dios está en todas partes. El impulso emocional que yo siento hacia alguien no viene de mí, viene de la fuerza que Dios permite para que ese impulso pueda generarse. Entonces, tenemos que descubrir a Dios de alguna forma para que nos ayude a tener la motivación de no volver a cometer pecado, porque si no hacemos vista gorda de otros pecados, pero consideramos solamente, bueno, la caída y todo eso es pecado, y todo el resto. ¿Cuánto amor tengo para los demás? ¿Cuánta empatía tengo para los demás? ¿Cuántas veces pienso cosas malas? Entonces eso no lo vemos. Consideramos solo esto otro más evidente, pero el resto no. Y no, y en el camino hacia la unidad con Dios tenemos que ir limpiando todo, todo tiene que ser limpio, todo tiene que ser perfeccionado hasta llegar a ser una persona que por lo menos no comete grandes errores, hasta que no cometa errores. ¿No? Entonces, para llegar ahí necesitamos tener la capacidad de colocar en práctica algo que no se ha hecho, querido hermano y hermana. Fíjense ustedes que la Biblia, el apóstol Pablo, cuando
amonesta, cuando advierte a sus miembros que se le escapan, siempre habla de Dios, Ricardo. Siempre está hablando de colocar a Dios, practicar a Dios, vivir en Dios, en el corazón de Dios. Nosotros también necesitamos hacer eso, lo mismo. Pero el principio y el conocimiento nos ha tornado satisfechos, ¿no? Me siento satisfecho con el principio divino, saber dar conferencias, maravillosas conferencias. Podemos dar, hacemos competencia de quién da la conferencia mejor, quién sabe mejor los versículos, los capítulos de la Biblia o los trechos del principio divino, pero no tenemos experiencia viviendo con Dios, señor Wolf. Sí, es una cosa increíble. No hay muchas, no sé cuántas, yo creo que poquísimas, solo algunas personas puntuales. Pero en el resto de miembros, hermanos y hermanas, sí es un tema muy serio que nosotros tenemos que reflexionar, hay que reflexionar. ¿Qué posibilidad hay de que yo sienta a Dios en mi vida realmente? No cuando voy a orar, no una luz que se apareció, algo, en la vivencia diaria. ¿Cuánto yo siento a Dios en la vivencia diaria, junto con Dios, viviendo con Dios, conversando con Dios? ¿En qué momento Dios se ha aparecido como forma de intuición? En forma de algún pensamiento que brota de algún lugar dentro de mí, que es la respuesta exacta que le hice a Dios en ese mismo momento. En el momento que yo le pregunté, apareció la respuesta de Dios. Sé que es Dios el que me está respondiendo y voy acumulando muchas experiencias con Dios en el día a día. ¿Cuánto yo puedo compartir de eso, más que de lo que yo sé, de eso? Creo que eso va a marcar una gran diferencia en nuestro movimiento pronto, tal vez. Ayer conversamos mucho con el señor Ross y el señor Ross nos dijo algo muy interesante, que él siente, él percibe, ¿verdad, Ricardo? Que viene una nueva era espiritual donde van a suceder muchas cosas interesantes. Y me dejó pensando realmente, ojalá que sí, que venga una nueva era. Y esa nueva era no puede ser tecnológica solamente, ya estamos en eso, tiene que ser una nueva era donde Dios se comienza a tornar algo real en la vida de cada uno de nosotros. ¿No? Y entonces, pero tenemos que traspasar esa barrera espiritual que tenemos para que nuestro movimiento pueda ser amoroso con nosotros mismos y sobre todo el tema del pecado, ese tipo de cosas. El pecado es muy amplio, Ricardo, el abanico de pecado. Entonces no es solamente este, le damos un énfasis tremendo a esto. Y él, obviamente, es la causa de la caída del hombre, todo eso, pero hay una serie de circunstancias que nos llevan a cometer ese error. Entonces hay muchas cosas que tenemos que abordar antes, querido hermano y hermana. Cuando alguien llega al punto de haber hecho eso, hay una serie de circunstancias que se fue dando en la parte del aspecto psíquico de la persona, emocional, eso incluye lo emocional. Hay una serie de cosas, ¿no? Y también hábitos y cosas que aprendió ya de chiquitito con la familia. Todo eso se incluye. Yo como individuo. ¿Se acuerda que dijimos que siempre cuando confesamos le echamos la culpa a otro? Yo en ese sentido me refería a que para abordar el problema yo debo reconocer que yo tengo el poder, yo soy el que abro la puerta, dijimos, para que eso suceda. Pero para que eso suceda hay influencia, somos nosotros producto de algo, o algo está sucediendo en el día a día que me lleva a cometer algún tipo de pecado. Entonces no es tan simple, arrepiéntete pecador, que ya a partir del arrepentimiento ya nunca más vas a cometer un error, ¿no? Necesitas tener una estrategia, ojalá antes, estar trabajando con alguien de confianza que te pueda orientar y te ayude a introducir a Dios, querido hermano y hermana. Eso para mí no hay mejor remedio, introducir a Dios en la vida de una persona de forma práctica. Ojalá el coaching, ojalá el líder, ojalá el pastor esté teniendo él mismo una experiencia y con honestidad decir, mira, yo también pasé por lo mismo y aplicando este método para que Dios entre en mi vida, pude solucionar esto. Entonces, si podemos también agregar esa experiencia para ayudar a los demás, va a ser increíble lo que podremos hacer, porque va a ser un testimonio en la práctica de Dios, de Dios.
No sé si alguien tal vez consigue también de otra forma, sin Dios, llegar a un nivel más alto, pero aquí estamos nosotros queriendo llegar a Dios, tal vez queriendo tener disciplina, se puede llegar sin Dios, no sé, pero aquí queremos llegar a Dios. Entonces, para llegar a Dios necesitamos realmente que Dios entre en nuestra vida y que podamos vivir una vida sin contaminar nuestra mente con pensamientos negativos, porque eso aleja. Hay un sentimiento de que Dios se aleja. Dios no se aleja, pero hay un sentimiento de que se aleja, porque yo me alejo. Yo soy el que me alejo en mi conciencia. Cuando Adán y Eva sintieron que estaban solos, desnudos, no es que estaban solos, Dios estaba ahí, ¿no? Era su propia conciencia que les hace sentir que ellos se alejaron. Es la conciencia la que te hace sentir ese alejamiento. Si alguien hace algo escondido de la esposa o del esposo, aunque vuelva a la casa, siente un alejamiento, siente que hay una distancia, aunque es la misma distancia de siempre, siempre junto, pero si hay algo malo, uno siente que hay un alejamiento porque hay algo, hay un espacio que se creó donde ya la esposa no conoce. Entonces uno siente un alejamiento a partir de ese espacio, que es el secreto que yo tengo ahora. El secreto crea un espacio y se genera una sensación de distancia con aquella persona que una hora atrás estaba profundamente conectada conmigo, ahora hice algo escondido y hay un secreto que ya esa persona no conoce, entonces ese secreto da la sensación de un espacio. Ahora hay un espacio, entonces, de una soledad, porque uno cambia, entonces todas esas emociones dan la sensación de un espacio. Creo que eso es lo que sintió Adán y Eva. Dios estaba ahí, Dios no, no hay espacio con Dios. Nosotros generamos ese espacio. Esa distancia me refiero de sentir que nos alejamos. Entonces ese punto es algo que es muy importante para poder nosotros acá en Chile, cuando nosotros mismos tengamos problemas, nosotros ya sabemos, aquí por lo menos este pequeño grupo ya ha escuchado, de que cuando nosotros, cualquier situación, aún chiquitita, ¿ah? Aún cositas chiquititas, no nos vayamos tanto al extremo, cositas chiquititas, si nosotros colocamos a Dios en nuestra vida, si nosotros nos acostumbramos a conversar siempre con Dios, a saludar a Dios apenas tengamos conciencia en la mañana, saludar a Dios, ¿no? Buen día, Jalón Pumunín, ya es suficiente, ya Dios está, lo estamos metiendo a la fuerza en nuestra mente hasta que se genera un hábito, se genera un hábito en nuestra vida, hermano y hermana. Dios es el centro de todo, no hay nada, no es su trabajo, no es ni siquiera su familia, es su parte, obviamente, su familia es parte, pero antes que su familia está usted, con usted mismo. Luego viene la familia. Y en el mundo espiritual, Dios es el centro de todo, querido hermano y hermana. Porque Dios es la fuente de lo que buscamos en el mundo material, que es sentir felicidad, y Dios es la fuente de la felicidad. Lo buscamos afuera desesperadamente porque queremos ser felices y nos dan las cosas que descubrimos afuera ciertas sensaciones de felicidad por un momento y luego queremos otra y otra, pero Dios es la fuente de toda la felicidad. No hay nada fuera de Dios. Dios creó el mundo para que esté centralizado en Él. Esa es la verdad. Dios quiere que todo esté centralizado en Él, pero en Él significa en su amor. Centralizado en Él significa ser eternamente felices con Dios. Todas mis células, toda mi mente, todo mi cuerpo, todo lo que yo soy se torna completamente feliz por estar con Dios. No hay otro, querido hermano y hermana. No debería haber nada más importante en nuestra vida que poder encontrar a ese Dios que perdí y por el cual estoy ahora triste, con depresión, con tristeza, con soledad, con angustia, con dolor en el cuerpo. Encontrar a Dios me garantiza la paz definitiva, pero no es lo más importante. Casi uno siente de que otra vez va a hablar de Dios, porque nos hemos embotado con conceptos de Dios. Ya el cristianismo nos viene trayendo el concepto de Dios este Dios lleno de tradiciones y de dogmas. Dios ha sido una creencia que se ha metido a la fuerza. Los nietos, mi abuela nos hacía orar a nosotros y pegarnos en el pecho antes de dormir con mi hermano. Ese Dios teórico ya saturó al ser humano. Entonces,
no lo tenemos a nosotros como lo más importante. Debería ser lo más importante en nuestra vida. El 89% de nuestra mente debería estar totalmente preocupada de encontrar a Dios y el resto, el 11%, para desarrollarse en la parte externa que usted desea, para su subsistencia, para tener lo suficiente. Y el resto del tiempo debería ser completamente, tan seriamente, buscando la vivencia con Hanun Pumurín, con Dios en la vida. Pero no le damos esa importancia. Luego llegamos al mundo espiritual y resulta que en el mundo espiritual todo es Dios. Allá no hay vuelta atrás. Y hay una agonía por no haber hecho en este mundo físico una tarea que está en nuestra naturaleza haberla hecho. En el mundo espiritual todos los santos tienen un remordimiento de conciencia de no haber hecho lo que allá comprendieron aquí en la tierra. Hay una agonía. A ellos les encantaría resucitar otra vez y volver aquí y hablar de Dios. Ellos dicen hablar de Dios a la gente. No hablar de otra cosa, hablar de Dios, hablar del Mesías, hablar de la madre verdadera, ahora que la madre descubrimos que es el centro providencial. No hay otra cosa, querido hermano y hermana. No es fácil realmente para nosotros entrar en esta dimensión de la vida espiritual, que es muy profunda, muy seria y está volcada hacia nuestro interior. No es fácil. Estudiar algo externamente es fácil, ¿no? Voy a un seminario, aprendo contenidos, eso ya estamos entrenados para recibir conocimiento en la escuela, en la universidad, ¿cierto, Ricardo? Pero empezar una vida donde yo debo ser el centro, observar profundamente mi interior, ver cómo funciona internamente, dónde Dios entra en este mundo interior, no hay mucho entrenamiento en ese aspecto, profundamente, profesionalmente. Y ahora tenemos que hacerlo por nosotros mismos, porque no hay una academia donde tú o donde tú aprendes a indagar hacia adentro, tu mundo interior, junto con Dios. No hay. Entonces se torna más difícil todavía, más desafiante tomar este camino interno, el camino espiritual por mí mismo, a partir de ahora. Yo no sé cuánto lo vamos a avanzar antes que sea el último día para cada uno, no sé hasta qué punto. En mi caso, yo estoy totalmente absorto en este camino espiritual. Ricardo lo sabe, que el tema central aquí siempre gira en torno de Dios y este tipo de cosas. Porque para mí no hay nada más importante. El resto lo vamos haciendo. Una cosa que yo quiero agregar a mi vida espiritual es paz, querido hermano y hermana. Lamentablemente se va a ir la hora porque era un tema muy, muy profundo. Paz. Nosotros debemos vivir en paz. Tenemos que encontrar la paz. No es posible no tener paz en este camino. Y es muy importante que nosotros experimentemos la paz en la vida religiosa, en la vida espiritual que nosotros estamos llevando, la vida espiritual más que religiosa. Si nosotros sentimos siempre miedo, estamos siempre tensos, no vamos a poder ser eficientes en ninguna parte. Por eso yo para mí me estoy grabando en mi mente, yo no voy a permitir que nadie me quite la paz. Yo voy a vivir en paz para Dios, con felicidad. A menos que haga algo malo, a menos que roba o a menos que cometa un delito moral terrible, ahí sí que no voy a poder tener paz. Pero si yo estoy haciendo todo con conciencia correctamente, yo quiero vivir en paz y no quiero que nadie me infunda miedo, ni que me infunda un sentimiento de sentirme hacia mí mismo culpable de algo que está ajeno a mí, está fuera de mis capacidades. Voy a sentirme preocupado, pero no voy a perder mi paz interior. Porque Dios es paz, querido hermano y hermana. Dios es paz. Dios consigue mirar todo el espectro humano, todo, el pasado, el presente y el futuro. Y yo soy un pequeño ser humano en este mundo infinito que va a existir después de mí. Después de mí, infinitas generaciones van a venir, infinitas generaciones. Antes de mí ya hay miles, cientos de miles, no sabemos cuánto realmente, hay un misterio de cuánto hay hacia atrás. Entonces, yo no puedo sentirme culpable, vivir siempre culpable y con miedo,
por algo que está más allá de mis capacidades. Entonces, en lo que respecta a mí, voy a sentir paz con Dios. Dios me va a brindar la paz y voy a transmitir la paz hacia los demás. ¿Has cometido un grave error en tu vida? Vamos a solucionarlo. Vamos a ver cómo se sale de eso. Vamos a entender cómo se genera esa condición. Vamos a ayudar a la gente a resolver sus problemas. Los problemas hay que tienen dijimos en el mundo que tienen un A y tienen un B, tienen un proceso. No es como el humo, dijimos, ¿se acuerdan? No es como el humo que había un humo y ese humo me hizo pecar. No, hay una condición que se hace para que se concluya con una acción mala. Y eso requiere paz. Necesito transmitir paz a las personas. Casi la paz es mucho más convincente que miedo, meterle miedo a la persona, porque se produce una angustia inmensa, un infierno realmente, en la persona que está ya en el infierno. Me gusta mucho el término que usó un sabio, dijo, give me water, give me water, deme agua. Era un indiano, por eso tenía ese acento. Give me- Si alguien está con sed, usted no dedica el tiempo para explicarle la importancia del agua. Mira, te voy a dar una clase de un día de qué es el agua. El agua está compuesta de H2O y se moldea y es transparente. No, la persona se va a morir, necesita agua. Entonces nosotros vamos a tener paz para acompañar a la persona en lo que realmente necesita, pero primero debo hacerlo conmigo yo mismo, a solucionar sus problemas en paz. Para poder solucionar los problemas de los demás, yo mismo debo tener un tipo de naturaleza que aborda sus problemas en paz, querido hermano y hermana. Los problemas suyos son un problema del mundo hacia atrás, de generación. Entonces, uno piensa, es mi problema, ¿no? Nada, es un problema tremendo. Todo el mundo para atrás de usted, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, su tatarabuela, tuvieron el mismo problema. Entonces yo tengo que mirar el problema en paz para ver cómo solucionamos esto y con ese amor y paciencia que Dios me va a dar, juntos con Dios vamos a ir mejorando. Y luego yo puedo tener la sabiduría de cómo ayudar a los demás también a salir de su problema existencial. Pero no es fácil. A veces cuando yo escucho ahora, yo creo que la madre tiene mucho amor y ella es más simple, querido hermano y hermana. La madre es mucho más simple, creo yo. Y nosotros nos gusta complicar y darle ciertas categorías a direcciones que vienen de arriba mucho más simple. Pero nosotros queremos cargarlo y lo cargamos esa dirección que viene, la cargamos porque así tenemos la sensación de que vivimos en un mundo, de que este es el nivel, ¿no? Que tenemos que alcanzar. Entonces tienes que comprender que ese es el nivel y que tú estás en otro nivel. ¿Ah? Y por eso algo que viene simple, que puede solucionar más de forma simple las cosas, las tornamos muy complejas para dar esa impresión, ¿no? Entonces, para que te arrepientas profundamente. Eso no me gusta realmente. Nosotros tenemos que ser puentes, tenemos que ser facilitadores, no irresponsables, obviamente, pero tenemos que facilitar para que la gente pueda sentirse con esperanza de que puede salir de sus problemas, no aumentar los problemas y no causar un trauma peor todavía en las personas, facilitar y avanzar con la gente hacia adelante para que pueda ser feliz en su vida. Yo lo veo un poquito bien difícil nuestra forma de ver las cosas. Tal vez un pensamiento revolucionario, pero creo que es importante, querido hermano y hermana, no tener miedo de hablar sobre estos temas, realmente, basado en su propia práctica. Pues si uno habla basado en lo que otro dijo, también no es bueno. En mi propia práctica yo siento que esto es útil, esto sirve, esta manera de pensar es mucho mejor, la gente se siente mucho mejor, apliquemos esta manera, estas relaciones mucho más empáticas con la gente se siente muy bien cuando tú abordas su problema grave de forma pacífica, transmites paz, ¿cierto, Ricardo? Transmites paz, la persona se siente en paz, querido hermano y hermana. Cuando alguien está en el fondo del pozo, siente mucha paz. Cuando el Ricardo me estaba enseñando algo muy interesante, con esto termino. Ricardo fue marino, entonces le pregunté a Ricardo, eh,
¿Cómo se hace cuando alguien se está ahogando? Entonces Ricardo me dijo que se zambulle y por la parte de atrás lo agarra por el cuello. Y cuando ya la persona se siente segura, ya deja de luchar. Entonces tiene que transmitir paz. Si transmite paz, entonces también la persona dice estoy a salvo. Pero si el salvavidas está peor, más nervioso, entonces es muy difícil que pueda hacer algo. Nosotros tenemos que transmitir un amor increíble, querido hermano, hacia los problemas. Eso significa madurez, ser maduro. Cuando alguien viene con una terrible situación que no soporta más, nosotros le hacemos sentir de que no es tan grave. Vamos a trabajar juntos y lo sacamos de esa terrible angustia. Todos hemos cometido pecado y hemos sabido lo que se siente estar en una angustia profunda. Sentimos que el mundo entero nos está juzgando. Sentimos que Dios nos va a dar la espalda, que los padres verdaderos nos van a dar la espalda. No merezco nada, pero luego sentimos un amor profundo. Y eso es un choque tremendo para el corazón, para la mente, que hace sentir que yo soy amado aún así. Y no tengo esperanza, puedo salir. Y salimos rápido junto con él de ese estado de angustia y la persona se libera de ese sufrimiento. Ese nivel de profundidad con nosotros mismos como miembros de la comunidad sagrada, si no lo practicamos, ¿cómo vamos a solucionar, señor Wolf, problemas tremendamente complejos que trae la gente? No piense que la gente viene pura como blancas palomas. Para solucionar los problemas necesitamos un amor tan profundo y facilitar para que la gente salga rápido de ese estado espiritual. Bueno, querido hermano y hermana, yo hablé esto porque en realidad el hermano Edgardo tenía que hacer hoy día el junto quién, pero se le cortó el internet, así que comparto esto de espontáneamente, sin ningún guión para reflexionar. Es mi punto de vista, ¿ya? Es mi responsabilidad. Ojo, es mi responsabilidad. Yo soy aquí el que está hablando de esto, no la comunidad sagrada de Janú Pumonín. Si alguien lo ve, es mi responsabilidad. Saque lo que sirva y reflexiónelo por sí mismo, si hay algo ahí que es importante y practicarlo. Y el resto lo descarte. ¿Ah? Ese es mi punto de vista. Muy bien. Le voy a pedir a la señora Dilma, si puede orar, por favor, señora Dilma. Y terminamos. Vamos orar, irmãos. Bom dia, queridos, amado Padre Celestial, Deus céu de la terra, de toda a humanidade. Queremos orar a vós, agradecendo por essa bênção maravilhosa que tu tem dado através dos Padres verdadeiros de la humanidade para cada um de nós outros, nossos irmãos e irmãs, Pai, de norte a sul, leste a oeste, que estão realmente procurando cada vez mais unir com a Santa e Unigênita Madre verdadeira de la humanidade, para que podamos, cada um de nós outros, Pai, através de Sua palavra, através de Seu amor, poder realmente, Pai, levar em frente a nossa responsabilidade, ajudando-la, Pai, para que tudo seja conforme Sua vontade. Oramos, agradecemos pelas palavras maravilhosas que Tu permite chegar a cada um de nós outros, Pai Celestial. Agradecemos em nome dos verdadeiros pares também a nossos irmãos, figuras centrais, que também, Pai, estão se dedicando, transmitindo a sua mensagem, a sua palavra para cada um de nós outros. Sabemos que a vossa palavra é nosso alimento para o nosso dia espiritual. Graças te damos por todos os dias de nossa vida, Pai, ao levantar, ao atardecer, ao anoitecer. E aqui estamos, Pai, agradecida, Pai, por sempre levantar um novo dia com a vossa palavra, um novo dia com o vosso amor, Pai. Oramos para que a Santa Sagrada e Unigênita Madre Verdadeira de la Humanidade possa viver muitos anos de vida, Pai. Pido saúde e proteção para ela, espiritualmente, fisicamente, internamente, Pai, e externamente, Pai. Pido proteção de norte a sul, leste a oeste, para que a Santa e Unigênita Madre Verdadeira de la Humanidade possa ir a qualquer lugar, Pai, aonde ela achar que deve ir, Pai, com a proteção dos céus. Oro agradecendo todos os dias de nossa vida e pedindo sua bênção e proteção para todos nossos irmãos e irmãs, primeira, segunda, terceira geração. Oremos também
por nossos irmãos que se apartaram, Pai Celestial, deu caminho, Pai Celestial, do vosso princípio, da vossa verdade, seja aqui do Ocidente ou do Oriente, aqui América Latina, América Central, Pai Celestial, Pai, América do Sul, e cada irmã e irmã, Pai Celestial, que se apartaram, pode se arrepender, Pai Celestial, e volver o caminho da vossa graça, o caminho do vosso amor, o caminho da vossa luz, para que cada um de nós outros, Pai Celestial, podamos realmente, Pai, ser firme e forte, Pai, através de vossa palavra dada pelos padres verdadeiros da humanidade. E também, Pai Celestial, orando por nossos irmãos e irmãs, Pai, que foram chamados, cada um de nós outros, através de los padres verdadeiros da humanidade, para que todas as famílias Xambô possam viajar, Pai, e ao chamado da Santa Sagrada e Unigênita, Madre Eterna, verdadeira de la humanidade, que está unida ao Padre verdadeiro de la humanidade. Hanon Pomuni, Tiam Pomuni, graças te damos mais uma vez e queremos orar por todos os nossos irmãos e irmãs, famílias bendecidas que estão lutando dia a dia, trabalhando firme, Pai, e na providência divina. E aquelas pessoas que talvez não estão acompanhando, tenha misericórdia delas também, Pai. Ilumine a mente, a consciência e o coração de cada um dessas pessoas que muitas vezes está um pouco afastado, Pai. Eu oro com o coração de uma irmã, Pai, e procura honrar a Ti, honrar aos padres verdadeiros de la humanidade, com a graça eterna divina dos céus. Oro também por nossos irmãos aqui presentes em Chile, a cada um de nossos irmãos e irmãs, ao pastor Javier Serra, a todos os irmãos que aqui estão também presentes, Pai, bendiga-nos, ilumine nossa mente, consciência e coração, para que podamos desarrollar um coração, Pai, de muito amor, unido ao vosso princípio, à vossa verdade, aos padres verdadeiros da humanidade. Aonde está o Padre, está o princípio. Aonde está o princípio, estão os padres verdadeiros da humanidade e todas as famílias bendecidas atrás dos padres verdadeiros da humanidade. Primeira, segunda e terceira geração. Hanon Pomuni, Chan Pomuni, eleva esta oração em nome dos verdadeiros padres e da Santa Eterna e Unigênita, Madre verdadeira de la humanidade, informando em meu nome Dilma de Sinassale, uma família bendecida, Pai Celestial, central, ágil, ágil, Muchísimas gracias, ágil. señora Vilma, por su oración profunda. Que esté muy bien, querido hermano y hermana, cuídense. Ya, muchas Gracias. gracias.